¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Continuamos con el proyecto número 3, semana 16, y hoy trabajaremos la actividad 3 y 4. Vamos a aprender o recordar un poco de los movimientos de la Tierra. También vamos a aprender que nuestra manera de actuar en nuestro diario vivir afecta a nuestro planeta Tierra. Y recordaremos un poco sobre la diversidad de nuestro país y lo interesante que es. Por ejemplo, la Tierra, fíjate bien, es el tercer planeta del sistema solar. Y por cierto, fíjate bien, tiene forma esférica y está ligeramente achatada por los polos. Y por cierto, recuerda que también se lo conoce como planeta azul. ¿Recuerdas por qué se lo conoce como planeta azul? Puesto que la mayor parte de la superficie está cubierta de agua. Recordemos, la Tierra tiene dos movimientos, el de rotación y traslación. ¿Qué te parece si lo recordamos? El movimiento de rotación, miren aquí un gráfico de este movimiento. Miren, simplemente es el giro de la Tierra sobre sí misma. Ponga mucha atención. Ahora, ¿qué tiempo se demora en este movimiento de rotación? La Tierra tarda un día, es decir, 24 horas, en dar una vuelta completa en sí misma. ¡Qué interesante! Y este movimiento hace las diferencias horarias entre distintas zonas del planeta. Por ejemplo, digamos que aquí son las 12 del día. En España sería las 7 de la noche. Entonces, esta diferencia horarias mediante o esa consecuencia del movimiento de rotación. Veamos ahora el movimiento de traslación. Fíjese bien. Sí, fíjese bien. Ese movimiento es el giro de la Tierra alrededor del Sol. Muy bien. Y tarda aproximadamente un año en completarla. Qué interesante, ¿verdad? Entonces recordamos movimiento de rotación que gira en su propio eje, y movimiento de traslación es en cambio el giro de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sabías que el movimiento de traslación genera las estaciones? Sí, por ejemplo, genera la estación, por ejemplo, de primavera, otoño, verano o invierno, según este giro. Recordemos, por ejemplo, primavera. Los rayos del sol llegan cada vez menos inclinados y van calentando más. Las temperaturas ascienden y el número de horas de luz aumenta. Mientras que en otoño, los rayos del sol llegan ligeramente inclinados y calientan cada vez menos. Las temperaturas descienden y el número de horas de luz disminuye. Mientras que en verano, los rayos del sol llegan perpendiculares a la Tierra y calienta mucho. Hace más calor y también hay más horas de luz que de oscuridad. Mientras que en invierno, en cambio, los rayos del sol llegan muy inclinados y calienta poco. Las temperaturas son bajas y hay más horas de oscuridad que de luz. ¡Qué interesante! Una vez que hemos recordado que el movimiento de traslación genera las 4 estaciones, vamos a recordar un poco sobre las capas de la Tierra. Esto es un repaso porque ya hemos visto antes. Dentro de la capa de la Tierra tenemos lo que es la biosfera. Bio es una palabra que significa vida. Por lo tanto, la biosfera es el conjunto de seres vivos. Sí, todos los seres vivos que están en el planeta. Fíjense bien, todo esto es la biosfera, ¿ok? Ahora, ¿qué sería entonces la geosfera? Geo, que significa tierra, es la parte sólida del planeta. Miren, está formada por los continentes, el fondo de los mares y todo lo que se encuentra bajo estos. Miren, geosfera, ¿ok?
Interesante, ¿verdad? Y recuerden que dentro de la geósfera también abarca el fondo de los mares y continentes. Mucha atención con esto, ¿sí? ¿Qué es en cambio la atmósfera? Es la capa de gases que envuelve el planeta, es decir, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el ozono. Fíjese bien aquí en la gráfica. Hidrosfera, agua, ¿no? Es la capa formada por todo el agua del planeta. Miren, está formado por mares, océanos, ríos, lagos, arroyos. Qué interesante, ¿ok? Inclusive el agua subterránea y los glaciales. Qué interesante dato. Dentro de la Tierra existen capas, por ejemplo, la corteza. En la corteza es la capa más superficial y la más fina. Dentro de la corteza también la componen los continentes y el fondo de los océanos. Mucha atención con esto, ¿ok? El manto es la capa intermedia, fíjese bien aquí, y está situada bajo la corteza. Aquí está la corteza y aquí está el manto. Ahora recuerden, está constituido por materiales sólidos y otros materiales semifundidos. Ahora, ¿qué es el núcleo? Miren, núcleo. Dice, es la capa más interna y su temperatura es muy elevada. Entonces está formado por materiales fundidos y sólidos. ¿Sabían que nuestra forma de actuar afecta a nuestro planeta? Claro que sí. Por ejemplo, las causas con las consecuencias del desecho excesivo de basura. Cuando consumimos tantas cosas, generamos más basura. Lógico. Por ejemplo, en la geósfera, miren lo que pasa con el papel aluminio y las latas de metal. Contaminan el suelo y tarda más de 100 años en degradarse. ¡Wow! Para que se desintegre una lata debe de pasar 100 años. Imagínense cuánto contaminamos con una lata. Ahora, miren un ejemplo. Quizás puede ser que digamos, bueno, envuelvo mi desayuno en papel de aluminio y lo tiro a la papeleta. Pero ¿sabían que el papel de aluminio se demora de igual manera 100 años en desbaratarse o degradarse? ¡Wow! Es una eternidad. Miren cómo contaminamos y ni siquiera nos damos cuenta. En cambio, en la hidrosfera, agua, acuérdense. El agua que usamos, por ejemplo, para lavar la ropa, vuelve a la hidrosfera y contamina con detergente. Claro, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando quizás se nos manchó una ropa, una blusa, una camiseta o algo? Y enseguida lo metemos a la lavadora y sin ni siquiera esperar que ésta esté llena. Imagínense, hemos contaminado para más de una blusa, una camisa. Así que lo más sabio sería lavar cuando tengamos ropa sucia y la lavadora esté llena. Ahora, ¿cómo podemos contaminar la atmósfera? Por ejemplo, los aerosoles que se utilizan para pintar contienen gases que contaminan la atmósfera. Por ejemplo, dice mi ñaño, mi primo, mi tío pinta grafitis en la calle. Pero para pintar estos grafitis está utilizando aerosoles. ¿Y qué estamos contaminando? Nuestra atmósfera. Así que miren, mucha atención. Y quizás lo hacemos y sin darnos cuenta que estamos contaminando la atmósfera. Ahora, biosfera. Por ejemplo, las arañas, miren un dato curioso. Las arañas mantienen el equilibrio del ecosistema y evitan las plagas de insectos. Miren, su veneno se utiliza para elaborar inclusive medicamentos. De pronto hay un niño y dice, oye, este bicho feo no sirve para nada. Y ¡plac! La aplastamos. Pero ¿sabían que esta araña ayuda a mantener el equilibrio, quizás comerse las plagas, como por ejemplo las moscas? Miren, pero a veces las matamos, así que mucho ojo. Quizás sería lo más sabio ahuyentarla, ¿verdad? Ahora, en conclusión, podemos decir que nuestras acciones cotidianas tienen consecuencias. Así que
Pensemos, todo lo que hagamos, chicos, todo tiene consecuencias para el planeta en que vivimos. Así que a cuidarlo. Una vez que hemos analizado este interesante tema, le animo a realizar la siguiente actividad. Por ejemplo, hemos recordado que existen dos movimientos de la Tierra, movimiento de rotación y movimiento de traslación. Si usted cree que el que gira en su propio eje, cuando gira el movimiento, ese movimiento que gira la Tierra en su propio eje, se llama traslación, pues escriba movimiento de traslación. Ahora, si usted cree que el que gira alrededor del Sol es rotación, ponga movimiento de rotación. O si es al revés, también usted analice. Acuérdese, aquí va el movimiento que gira en su propio eje, el nombre aquí. Y aquí va el nombre del movimiento que gira alrededor del Sol, la Tierra, ¿ok? Aquí arriba. Aquí en cambio debe de unir con líneas. Anteriormente ya vimos las 4 estaciones: primavera, invierno, verano y otoño. Entonces debe de unir con líneas según corresponda de la información que le expliqué. Por otro lado, también vamos a hablar un poquito sobre la diversidad de la población ecuatoriana. Bueno, ¿sabían que nuestro país es pluricultural? Correcto, porque tiene diferentes culturas. ¿Y a qué se debe eso? Ya que muchos migrantes han venido a nuestro país. Por ejemplo, han venido de otros continentes como Asia, África, Europa, inclusive dentro de nuestro Latinoamérica. Quizás de otros países dentro de Latinoamérica han venido también a Ecuador, ¿verdad? Entonces, todo esto, nuestro país se ha convertido en un país pluricultural. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la población? La población es un conjunto de personas que hemos descubierto que hay de diferentes nacionalidades aquí. Pero para saber o para conocer en este caso la estructura de la población, se necesita realizar estudios estadísticos, lo que se lo conoce con el nombre de censo. En este caso, ¿qué es un censo? Saber en qué condiciones se encuentran nuestros habitantes, conocer quizás la situación social, cómo está el asunto de las migraciones, cómo está el asunto en actividades económicas, o inclusive cómo están las estructuras en nuestros hogares, entre otros, ¿ok? Si usted quiere profundizar un poco más sobre este tema, le animo a buscar el texto de estudios sociales en la página 113 y 114. Aquí tengo un cuadro muy interesante. ¿Se ha preguntado usted cuántos somos en Ecuador? Pues déjeme decirle que la población ecuatoriana asciende porque somos más de 15 millones. Ya les vamos a dar el dato exacto, ¿sí? De habitantes. Fíjese bien, justamente en estos gráficos estadísticos, y aquí nota la población a nivel nacional. Así que la mayoría aquí en el Ecuador somos mestizos, ¿no es cierto? El 71.9. Mientras que usted analiza el gráfico estadístico de acá, en cambio note que la mayoría de la población está, ¿dónde será? En la sierra, en la costa, el oriente o Galápagos. Pues fíjese bien, la mayoría está en la costa ecuatoriana con el 50,1%, ¿no es cierto? ¿Y por qué será que en la costa hay más habitantes? Bueno, esto se debe de que en este caso estas dos regiones se encuentran en distintos metropolitanos que ofrecen diversidad de actividades o quizás oportunidad de trabajo y vivienda. Entonces a veces de una ciudad van a vivir en otra, ¿verdad? Ahora, ¿quieres saber cuántos habitantes somos el día de hoy? Bueno, he realizado una consulta que quiero compartir. Hasta el día de hoy, en nuestro país, somos 17.702.097 ecuatorianos. ¡Wow! Ya hemos aumentado, ¿verdad? Así que, ¡qué interesante! Para entender un poco más sobre el censo, pon mucha atención a lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué es el término padrón? Bueno, el padrón es un listado de personas que habitan en un determinado país mayores a 16 años. Por ejemplo,
Sí, está en el padrón o en este listado un jovencito que ya cumplió sus 16 años puede acercarse a sufragar en X elecciones. Es un ejemplo, es un padrón, ¿ok? Otro término es censo. ¿Y qué es un censo? Bueno, pues es el registro de habitantes. Es el registro de habitantes de un municipio o un país, en este caso, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en casa quizás le visitaron de pronto alguna señora o un señor para preguntar detalles sobre el censo, ¿no es cierto? Los habitantes, quienes viven en su casa, ¿no es cierto? Los integrantes de su casa. En cambio, lo que es natalidad. ¿Qué es natalidad? En cambio, es el número de niños que nacen en un determinado territorio. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuántos bebés nacen al día? Natalidad, ¿ok? Es en cambio mortalidad. Mortalidad. Número de personas que mueren en un territorio en un año, ¿no? ¿Cuántas personas mueren? ¿Y qué es la esperanza de vida? El término esperanza de vida dentro del censo se refiere al número de años que se espera que viva una persona, ¿ok? Aproximadamente, ¿no? ¿Qué es en cambio la población activa? La población activa, en cambio, es el registro de habitantes laborando o que cuenta con un trabajo, entonces se mantiene activa en el ámbito laboral. Población no activa, en cambio, son personas que no tienen edad para trabajar, como por ejemplo un adulto mayor, un jubilado o los niños. Una vez que tenemos claro esto, vamos a realizar la actividad de hoy. Lo que va a hacer es completar el siguiente esquema. Ya hemos visto que era la geósfera con varios elementos. ¿Qué va a colocar aquí? Bueno, ¿qué palabra iría aquí? Será... En este caso, y por cierto, aquí tiene una ayuda: corteza, núcleo, rocas sólidas, continentes, fundidos. ¿Qué debo escribir ahí? Bueno, debe analizar la información que yo le mostré sobre la geósfera. Le voy a dar una pauta. Por ejemplo, aquí sería, dentro de la geósfera tenemos, a ver, arriba ¿qué iba? Correcto, la corteza. ¿Qué compone ¿qué era? ¿Qué cosa? Continentes. Muy bien. Aquí ya hemos utilizado la palabra corteza y continentes y el resto lo llena usted, ¿ok? Luego va a colocar aquí 3 literales según corresponda. Por ejemplo, dice: relaciona la causa con las consecuencias del desecho excesivo de basura. Por ejemplo, si yo digo: la generación de basura en espacios verdes sin control. Si yo hago esto, si yo practico esta mala actitud, ¿qué cree que afectaría? ¿Afecta el paisaje, el ecosistema? ¿Genera compuestos que no se pueden degradar con facilidad y perdurar muchos años? ¿O genera una producción excesiva de basura, la cual no se puede controlar? A ver, la generación de basura en espacios verdes. ¿Qué afecta? ¿Qué letra irá aquí? ¿Será la A, la B o la C? Entonces tiene que colocar aquí literales: A, B, C, B, C, A, como usted crea conveniente, analizando acá. Luego vamos a trabajar la hoja número 5 de nuestro rotafolio, ¿sí? En la hoja número 5, ¿qué va a hacer? Va a escribir, en este caso, o a dibujar, en este caso, hace un ejemplo. Mira, un dibujito y una breve descripción de 5 acciones que ayudan a evitar la contaminación de nuestro planeta. Aquí es un ejemplo de la hoja del rotafolio y un dibujito como ejemplo, ¿ok? Usted lo dibuja, lo pinta bien bonito como usted crea conveniente. Y este, por cierto, es la hoja número 5. Finalmente, vamos a unir con líneas. ¿Se acuerdan que el censo, que expliqué que era el censo, había algunos términos, ¿no es cierto? Que era patrón, que era censo, natalidad, mortalidad, esperanza de vida, población activa y población no activa. ¿Qué va a hacer entonces? Lo que va a hacer es lo siguiente: va a unir con líneas según corresponda, ¿ok?
Y así, mis pequeños, déjenme decirles que terminamos la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.